Muy buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad una vez más de estar aquí esta mañana para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso, para transmitir en esta radiodifusora 97.9, 87.9, perdón, 87.9, allá de San Fernando, Tamaulipas, y pues a través de mensaje de amor para salvación, este programa de Facebook que ha sido una gran herramienta para poder alcanzar a los perdidos, a aquellas personas que necesitan escuchar del Evangelio, pero también ha sido una gran herramienta para nosotros, los hijos de Dios, que pues gracias a nuestro Dios ahí en estos programas podemos llenarnos de mensaje de la palabra de nuestro Dios. Tenemos muchos hermanos que por la gracia de Dios predican la palabra a través de estos programas, y pues es una gran bendición para así poder llevar ese mensaje de la palabra de nuestro Dios a todo el mundo, ya que es muy necesario poder llevar el mensaje de la palabra de Dios hasta el último rincón de la tierra. Y eso pues por la gracia de Dios se está logrando por medio de estos programas de Facebook, de la radio, de todos estos nuevos programas. Uno ya como viejito como yo, pues ya no tiene mucha habilidad para los nuevos programas ni sabe mucho de computadora, pero lo que sí sé decir que muchos hermanos lo usan para gloria y honra de nuestro Dios, o lo usamos para poder predicar el mensaje de nuestro Dios y poderlo llevar hasta el último rincón del mundo, ¿verdad? Para gloria y honra de nuestro Dios. Así que pues le damos gracias a Dios una vez más por darnos este privilegio de poder estar aquí esta mañana. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos que se están conectando. Y pues vamos a tener a cantar un himno para glorificar el nombre de nuestro Dios. Y luego de allí vamos a hacer una oración, y luego pasamos a estudiar la palabra de nuestro Dios un rato esta mañana, en esta hora que nos corresponde, para así darle gloria y la honra a nuestro Dios siempre, que es lo que debemos de hacer, porque nosotros somos simplemente instrumentos los cuales Dios usa nuestras manos, nuestra boca, todo nuestro ser para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Hay un himno que quiero compartir. Como les he dicho siempre, no soy una persona profesional en la música, pero todo lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. El himno que quiero compartir con ustedes se llama Divino Compañero, y dice así: Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada
permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta, no habrá sol ni sed fatigará. Si en la mar las olas me amenazan, tú sobre ella majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Amén. Bueno, hermanos, casi siempre me gusta dejar los comentarios para el último, ¿verdad? Porque tengo que arrimarme mucho al teléfono y así poder ver los comentarios. Pero saludos y bendiciones a todos. Mónica Pérez, gracias por estar aquí con nosotros. Una bendición especial para usted y su familia. Cuquita Castro, de la misma manera. Y dice, buenos días. Dios le bendiga, hermanito, que creo que con toda su familia, o que toda su familia esté bien. Muchas gracias por sus buenos deseos. Igualmente, dice, hola, buenos días, bendiciones para cada uno, dice Mónica Pérez. Bendiciones para usted también y igualmente para todos los que nos están viendo a través de este programa. Bueno, pues una vez más, buenos días a todos y un saludo muy especial para todos aquellos que trabajan de alguna otra manera en este tipo de programas en los cuales nosotros podemos llevar ese evangelio, ya que tenemos un mandamiento de ir, predicar, tenemos un mandamiento de llevar ese mensaje tan bello de salvación hasta lo último de la tierra. Y así que pues esto es una gran ayuda para gloria y honra de nuestro Dios. Vamos a ponernos en las manos de Dios, vamos a hacer una oración y después vamos a meditar un poco en la palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor Dios Todopoderoso que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar, llegamos en estos momentos, bendito Dios, llegando delante de su presencia, glorificando su nombre, dándole gracias, bendito Señor, por darnos esta maravillosa oportunidad de poder primeramente comunicarnos con usted, glorificar su nombre porque usted es grande, poderoso, pero al mismo tiempo, bendito Dios, pues llevar aquellas peticiones de nuestros hermanos que muchas veces nos las han hecho a través de este programa por aquellos que tienen familiares, enfermos, hospitalizados, por aquellos que tienen el COVID, por aquellos que han perdido seres queridos, han perdido hijos, han perdido padres, han perdido madres, han perdido de todo.
Pedimos que usted traiga paz a los corazones de cada uno de ellos, también por aquellos que están pasando por cirugías. Queremos ponerlos en sus manos. Hay muchos hermanos también que están atravesando por esta misma situación. Y pues usted conoce las peticiones de cada una de nuestras congregaciones, nuestros hermanos, aquellas peticiones que tienen delante de su presencia. Queremos en estos momentos que usted use a su siervo, que sea su Santo Espíritu guiándonos a través de este tema y que le demos siempre la gloria y la honra a su nombre, bendito Dios. Gracias por estos momentos, gracias por su Hijo Jesucristo, gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, gracias por cada uno de los oyentes que en cualquier parte del mundo escucharán esta meditación de su palabra. En el bendito nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén, Señor. Bueno, una vez más, una bendición muy especial para todos aquellos que nos están mirando esta mañana. Le damos gracias a Dios por darnos, como siempre, la oportunidad de poder ser esos siervos, los cuales humildemente tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios para todo el mundo, para todas las personas que están en cualquier parte del mundo que necesitan aprender de la palabra. Pero como mencionaba al principio, pues estos medios del internet pues son una gran bendición cuando nosotros los usamos correctamente, y sobre todo cuando los usamos para darle gloria y honra a nuestro Dios por medio de la predicación de su palabra o por medio de ayudar a otras personas. Y qué bueno que hay programas como estos. Bueno, hermanos, esta mañana quiero que meditemos un poco en la palabra del Señor, hablando acerca de cuál es la diferencia entre aquella persona que es un discípulo del Señor y el que no es un discípulo del Señor. Porque yo estoy seguro que todos aquellos que leemos la palabra del Señor, pues nos damos cuenta que hay muchas personas allá afuera, hay muchas personas, cuando digo fuera, quiero decir que no leen la palabra, que no meditan en lo que es los mandamientos del Señor, sino que simplemente dicen, yo soy hijo de Dios, yo creo en Dios, yo soy muy buena persona, yo estoy seguro que yo me voy a ganar el cielo porque yo hago muchas obras de caridad, y siempre estamos contando lo que hacemos, ¿verdad? Y que hacen muchas obras de caridad, que son muy buenas personas, que son personas que verdaderamente van a llegar al cielo. Pero cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra del Señor, nos damos cuenta que no es simplemente decirlo de boca, sino que la persona que se crea verdaderamente discípulo de Dios, en este caso, pues nosotros que conocemos del Evangelio, pues tenemos que decir discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque tenemos que ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a Dios, porque es nuestro Señor Jesucristo el que nos va a enseñar, es nuestro Señor Jesucristo el que nos va a decir cómo, es nuestro Señor Jesucristo al que Dios ha puesto como el instructor, como quien nos va a enseñar, ¿verdad? Por eso es el único, nuestro Señor Jesucristo, que nos puede llevar a Dios, o es el único mediador. Según Hechos 4, 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, el cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, simplemente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para poder ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que escuchar la voz de Jesucristo. Tenemos que aprender de Jesucristo. No podemos simplemente decir: oh, sí, yo creo en Jesucristo, oh, sí, yo creo en Dios. No es simplemente decir así, porque por el simple hecho de que yo diga que pertenezco
al servicio secreto del presidente vamos a poner de los Estados Unidos, ¿verdad? O del presidente de México, del presidente de Rusia, cualquier país, ¿verdad? Con el simplemente de que yo me crea del servicio secreto de ese presidente, cualquier presidente, eso no me hace a mí ser parte de ese servicio secreto que siempre anda cuidando al presidente. Asimismo, es la diferencia entre aquel que es un verdadero discípulo de Dios, un verdadero discípulo de Cristo, y el que no es un discípulo de Cristo. Porque uno que no es discípulo puede decir de palabra, como mucha gente se cree, no, yo no necesito leer la Biblia porque yo estoy bien con Dios, yo no necesito leer la Biblia porque yo soy mejor que aquel, yo no necesito leer la Biblia porque siempre tenemos, según nosotros, buenas excusas, pero cuando llegamos a la palabra de Dios, al mensaje, a sus enseñanzas, nos damos cuenta que no, tenemos que ser parte de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, como lo fueron los discípulos, como lo fueron las primeras aquellas 3,000 personas que escucharon el mensaje del apóstol Pedro cuando se paró y les dijo a los discípulos, a los judíos, perdón, les dijo, ustedes crucificaron al Mesías, ustedes lo mataron, dice, pero ha resucitado y está a la diestra de Dios Padre y tienen que obedecerlo. Dice la escritura, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces ellos se dieron cuenta que no simplemente de palabras, se dieron cuenta que no simplemente por llamarse hijos de Dios, porque ellos verdaderamente en el Antiguo Testamento era el pueblo escogido por Dios, eran los elegidos, eran los escogidos, el pueblo de Dios, no simplemente por decir, sí, somos el pueblo de Dios, ya iban a ser salvos, no, ellos tenían que obedecer los mandamientos, las enseñanzas que ahora Dios les mandaba por medio de aquella persona que ellos crucificaron, nuestro Señor Jesucristo. Al oír ese mensaje de parte del apóstol Pedro, eh, les redarguyó el corazón y dijeron, no estamos bien delante de Dios. Y qué bueno, ¿verdad? Que la palabra ha hecho un cambio verdadero en nosotros los que hayamos obedecido, pero qué bueno que también hiciera un cambio verdadero en aquellos que se creen que están cerca de Dios, pero en realidad están lejos de Dios porque no hacen la voluntad de nuestro Dios. Y esto es nuestro anhelo, ¿verdad? Mi anhelo, como ya lo he mencionado otras veces, es que mi padre, mi madre, mis hermanos, mis tíos, mis primos, que todos vinieran a conocer a Dios, a conocer su palabra, a que aprendieran de Dios, a que aprendieran de Cristo, a que fueran verdaderos siervos y verdaderas siervas de Dios. Qué armonía, me imagino qué felicidad hubiera en toda mi familia, que todos se convirtieran, que no hubiera ninguna diferencia entre los esposos de mis hermanas, mis cuñados y las esposas de mis hermanos, y todos ellos, ¿verdad? Que todos tuviéramos un mismo pensamiento, el pensamiento de la palabra de Dios, y que todos deseáramos ser enseñados por nuestro Dios. Qué bello sería eso. Pero verdaderamente eso es lo que Dios quiere, que todo el mundo conozca, que todo el mundo aprenda cómo ser un verdadero discípulo de nuestro Dios. Y todo para gloria y honra de nuestro Dios, como siempre lo decimos. Dijo el Señor Jesucristo después de que resucitó de los muertos en Mateo 28, 18 al 20. Dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 28, 18 al 20. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo.
Primeramente vemos que Él tiene toda la autoridad, como ya lo mencioné al principio, cuando mencioné Hechos 4, 11 y 12. Todo el mundo tiene que entender, todo el mundo tiene que creer, todo el mundo tiene que escuchar que Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único mediador, nuestro Señor Jesucristo, que es el único que ha pagado un precio, pero vaya qué precio era, de pagar por nosotros, de morir en una cruz para que nuestros pecados puedan ser perdonados, para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros un día lleguemos delante de la presencia de nuestro Dios. Entonces, aquí dice nuestro Señor Jesucristo, que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego aquí dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjese, id y haced discípulos. ¿Quién los va a hacer? Pues nosotros que ahora hemos aprendido de la palabra de Dios. Nosotros que ahora estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Nosotros que ahora estamos leyendo de la palabra de Dios. Nosotros que ahora meditamos en la palabra de Dios. Es nuestra responsabilidad ir y hacer discípulos, ¿verdad? Porque a veces queremos que sea el que predica, que vaya, el que predica, que traiga, el que predica, que enseñe, el que predica, que haga crecer, el que predica. Le queremos dejar todo al que predica. Pero verdaderamente cuando vamos a la palabra de Dios nos damos cuenta que cada uno de los hermanos que conocían del Señor, que aprendían de ese medio de salvación, que se compungían de corazón porque no estaban bien delante de la presencia de Dios y obedecían el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no se callaban, sino que hablaban. No se callaban, sino que había algo en ellos que les hacía ir casa por casa, calle por calle, en los lugares distintos de Jerusalén, hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de Dios y hablando de lo que era ahora ellos habían aprendido. Porque eso es precisamente lo que significa la palabra discípulo. Es una persona que aprende las lecciones de un maestro. En este caso, nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos toda la enseñanza de ese maestro, nuestro Señor Jesucristo, en el Nuevo Testamento que nosotros podemos leer, que nosotros podemos aprender, que nosotros podemos poner en práctica. Eso es precisamente la palabra discípulos, un seguidor, uno que aprende de un líder. Y aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, bueno, ustedes que ya saben, ustedes que ya aprendieron, ustedes que ya obedecieron, ahora no se detengan, vayan, enseñen, ahora no se detengan, vayan y hablen, ahora no se detengan, sino que esas palabras fluyan a través de su boca y sean instrumentos para que vayan a llevar ese mensaje. Dice, id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice la otra parte del versículo, enseñándoles que guarden todas las cosas y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso le digo, un discípulo es uno que aprende. No toda persona que dice ser discípulo es un verdadero discípulo, no una persona que dice que nomás por creer en Dios es un verdadero discípulo, sino que es uno que aprende de algo, de alguien, ¿verdad? Y no va a poder entrar al cielo una persona por simplemente decir yo creo en Dios. No va a poder entrar una persona al cielo por simplemente decir yo soy buena gente, sino que hay unos requisitos. Si para lo más ilógico, para lo malo, hay requisitos. Imagínense, vamos a comparar algunas comparaciones
un poco no muy agradables, ¿verdad? Porque son las que destruyen la sociedad, son las que destruyen a nuestros seres queridos y todo el mundo que nos rodea. Supongamos, yo, ¿verdad? Que estoy acá en los Estados Unidos. Eh, He escuchado de muchos grupos de jovencitos en los cuales se componen por ciertas razas. Y a estos grupos pues se les llama pandillas. Hay las pandillas de los morenos, hay las pandillas de los hispanos, hay las pandillas de los americanos, hay las pandillas de los chinos, hay las pandillas de los que hablan español, pero hay unas pandillas de todo revuelto. Y hay otras pandillas que se hacen pasar como los sin padre. Entonces, pero para cada uno de estas pandillas, ellos, el grupo, los que ya comenzaron desde el principio, tienen ciertos requisitos para que las personas se incluyan en esa parte del grupo. Bueno, para que nosotros entremos al cielo, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, para que nosotros podamos ser llamados siervos de Jesucristo, tenemos que aprender de su palabra, tenemos que aprender los requisitos, tenemos que aprender sus mandamientos y tenemos que seguir esas enseñanzas, esos mandamientos y ponerlos en práctica cada día en nuestra vida. No es simplemente decir, oh sí, ya creo, ya obedecí y pues ahí nos vemos, hasta luego y ya no volver a la iglesia, ¿verdad? Ya no volver a ser parte del cuerpo del grupo de personas. Cuando una persona se sale de alguna pandilla, pues ya no es parte de ella. Ya se salió. Cuando una persona se sale de los pies de Jesucristo, se sale de la enseñanza de Cristo, se sale del grupo de los salvos, pues necesita recapacitar, necesita volver, necesita pedir perdón, necesita regresar otra vez y volver a ser parte de esos discípulos que están siguiendo al Señor Jesucristo. Por eso es muy importante que aprendamos que no es simplemente de palabra, no es simplemente decir yo soy siervo de Jesucristo, yo soy discípulo de Cristo. Nosotros vemos en la palabra del Señor, en el libro de Juan, capítulo 9, versículo 28. En Juan, capítulo 9, versículo 28, dice la palabra del Señor de esta manera. En Juan, capítulo 9, versículo 28, dice así. Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés somos, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo aquí es cómo los fariseos interrogaron a aquella persona porque Jesucristo lo había sanado. Ellos, los fariseos, eran unas personas que siempre estaban en contra de nuestro Señor Jesucristo porque no querían aprender de los caminos del Señor o porque sabemos también que ellos tenían intereses personales sobre las cosas de Dios, ¿verdad? Ellos querían ser líderes, ellos querían ser los que tenían todo el control y pues siempre estaban molestando a esta persona y dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. O sea que ellos se creían unas personas muy espirituales porque sabían todo el Antiguo Testamento, todos los mandamientos que Dios le había dado al pueblo de Israel o le había dado a Moisés en el monte cuando subió a hablar con Dios para que les llevara los mandamientos a los israelitas y ellos lo pusieran por práctica. Entonces ellos se creían muy espirituales, ellos se creían como que ellos tenían la verdad completa, que ellos tenían, eran los verdaderos hijos de Dios. Sí, eran los israelitas, pero ahora pues
Ya muy claramente lo había dicho Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Jeremías 31:31, cuando dijo, he aquí vienen días en los cuales estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel. Hablando del Mesías, hablando de Jesucristo que vendría a este mundo para, para morir por nuestros pecados. Y luego de él íbamos a aprender todos cómo llegar a Dios, cómo obedecer sus mandamientos. Pero estas personas le injuriaban y le decían, bueno, lo que has hecho está mal. ¿Y cuántas personas a nosotros no nos dicen, verdad? En especial cuando en las familias somos los primeros que nos convertimos en discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos verdaderamente mucha oposición y tenemos verdaderamente muchas personas que nos quieren o que decían querernos, que verdaderamente pues nos dan la espalda. E incluso a veces, como el mismo Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Y se cumplen esas profecías al pie de la letra, porque yo recuerdo cuando yo me convertí y pues que yo estaba estudiando en un seminario y que pues mi familia tenía todo el deseo, toda la inquietud de poder ver en mí un sacerdote realizado. Pero de repente, pues, me ilumina Dios el corazón, la mente, cuando comencé a estudiar de su palabra y empecé a obedecer a Dios antes que lo que yo creía y que lo que me habían enseñado. Entonces ahí el detalle, dijo Cantinflas, ¿verdad? Porque entonces vienen los problemas, entonces viene aquel coraje, viene aquellas críticas, viene aquella forma de decir de la familia, oye, pues te han lavado el cerebro, te han cambiado, eres diferente, ya no te conocemos, ya no eres el mismo, ya esto y lo otro, y etcétera, etcétera. Y le echaban siempre a las críticas hacia mí, pero son cosas que tenemos que enfrentar. Lo enfrentó esta persona, este ciego, lo enfrentó cuando fue sanado por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, nosotros hemos sido sanados del pecado, nosotros hemos seguido obedecer a nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos que pararnos de pie y enfrentar a todos aquellos que estén alrededor nuestro y decir, bueno, yo soy siervo de Cristo y tú de quién eres, ¿verdad? Porque si no es siervo de la justicia, pues es siervo de Satanás. Y para poder decir que es hijo de Dios, para poder decir que es siervo de Jesucristo, para poder decir que es discípulo de Jesucristo, tiene que obedecer su palabra. Y aquella persona que obedece la palabra del Señor, pues no va a estar en contra de mí. Porque si yo leo la palabra y él lee la palabra, pues vamos a recibirnos el uno al otro con amor fraternal, porque somos parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a tener oposición, pero vemos allí de que estas personas lo insultaban y le decían, te has hecho su discípulo. Así mismo vamos a recibir nosotros críticas. Así mismo lo dijo el Señor Jesucristo, no he venido a traer paz a la tierra, sino he venido a poner en enemistad a la nuera contra su suegra, al hijo contra su madre, al padre contra y cada uno de la familia, ¿verdad? Le digo palabras que se cumplen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí pues que esta persona lo acusaban de ser discípulo del Señor Jesucristo, que es de lo que debemos ser discípulos todos, pero ellos se creían discípulos de Moisés. Y pues tenían que poner en práctica todo lo que Moisés decía, si se decían llamar discípulo, porque eso es lo que significa la palabra discípulo, uno que aprende. Y también vemos que en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 14, en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 14, dice la palabra del Señor de esta manera. Mateo capítulo 9, versículo 14, dice así. Entonces vinieron a él dos discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Otra vez, aquí vemos una diferencia entre aquellas personas que fueron discípulos de Juan. Juan
estaba profetizado en el Antiguo Testamento que sería la persona que vendría a preparar el camino del Señor. Y un día regresó a ese desierto y empezó a decirle a la gente: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene Juan, empieza a hablar de Dios, empieza a hablar del Mesías, empieza a hablar de salvación, empieza a hablar de las enseñanzas de Dios ahora. Entonces, pues él tuvo discípulos, personas que se interesaron, personas que dijeron: ¿qué estás diciendo? Yo quiero aprender. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me puedes enseñar? Entonces le seguían a él, que más tarde muchos de esos discípulos vinieron a ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí claramente se ve que había una diferencia entre los que se dicen, entre los que eran discípulos, no se dicen, sino que eran discípulos de Juan, y los que eran discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿por qué nosotros ayunamos y ustedes no ayunan? ¿Por qué ustedes hacen esto y por qué nosotros no hacemos esto? Entonces, pues allí vemos claramente la enseñanza que se les da a esta persona. Dice: bueno, pues mis discípulos por ahora pues no van a ayunar, porque pues mientras el novio está con ellos, pues están bien, pero cuando les sea arrebatado, pues entonces ellos vendrán, harán ayuno, harán oración y harán todo lo que yo les he enseñado. Entonces ahora estas personas vinieron a ser discípulos del Señor Jesucristo, aprendiendo así el mensaje que Dios tenía para todas las personas. Porque le digo, no es simplemente decir: yo soy discípulo, o yo aprendo, yo soy hijo de Dios. No, no, no. Tiene que leer, tiene que aprender de Él. Porque no es simplemente decir soy, como le dije al principio, yo no puedo decir soy parte del servicio secreto del presidente este o del presidente aquel o del otro. No, no es simplemente de palabras, si tengo que mostrarlo verdaderamente que soy y cumplir con los requisitos. Entonces, ya Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ya Dios, con su amor tan grande que mostró para la humanidad, por su amor tan grande que mostró para nosotros, pues nos lo dice claramente: yo los amo, les he dado a mi Hijo. Pero si la persona rechaza a su Hijo, pero si la persona no oye a su Hijo, pues verdaderamente no puede ser discípulo de Dios, no puede ser discípulo de Cristo. No puede ir como dice Mateo capítulo 10, versículo 1, dice: entonces llamando a los 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para lo que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, si no escuchamos a Cristo, no podemos ser discípulos de Cristo. Estas personas, esos 12 fueron discípulos de nuestro Señor Jesucristo, estuvieron atentos a escuchar el mensaje y a llevar ese mensaje de salvación a todas las personas que estaban dispuestas a escucharlo. Pero ellos los mandó porque ellos estaban dispuestos. Él los mandó porque ellos querían aprender. Él los mandó porque ellos querían ser instrumentos. Como le digo, somos instrumentos para llevar ese mensaje de salvación a todas aquellas personas. Bueno, pero podría alguien decir: bueno, pero estos eran los discípulos de Cristo. Si son discípulos de Cristo, que lleven el mensaje. Pero como ya no hay discípulos que fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora ¿quién tiene que llevar el mensaje? Bueno, pues todos aquellos que hemos obedecido el Evangelio tenemos que llevar ese mensaje. Porque vemos a través del libro de los Hechos que ahora ya no se les llamó discípulos, sino se les llamó hermanos, se les llamó amados, se les llamó colaboradores, se les llamó santos a todos los que obedecen el Evangelio. Aunque muchas personas tienen otro modo de pensar acerca de darle la santificación a alguien, ¿verdad? Que si una persona fue buena en el año bla, 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 que si una persona
repartió a los pobres, que si una persona hizo esto, aunque no haya repartido a los pobres, sino que alguien simplemente inventa y dice, bueno, pues aquella persona, aquel criminal que vivía en aquel tiempo, pues fíjate que llegué ahí a su tumba y le pedí que me ayudara en esto y me ayudó, pues ¿por qué no lo hacemos santo? Pues vamos a hacerlo santo y ahí vamos y lo hacen santo, ¿verdad? Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor muy claramente dice que Él hace santos aquellos que obedecen los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos perdona por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que nos da vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que perdona nuestros pecados por medio de nuestro Señor Jesucristo, y dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus rebeliones. Entonces, gloria a Dios, porque simplemente a nosotros nos ha hecho discípulos, a nosotros nos ha abierto los ojos y ahora aprendemos la verdadera esencia de un discípulo del Señor Jesucristo, que es uno que aprende, que es uno que obedece, que es uno que está dispuesto día con día a ir y a enseñar, ¿verdad? Porque vemos en la enseñanza de la palabra del Señor. Como le digo otra vez, no es simplemente decir de palabra, sino que aquel discípulo, por ejemplo, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, encontramos a través del Nuevo Testamento historias verdaderamente que cuando yo la leo, yo las escucho, pues me llama mucho la atención cómo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo dejaban sus trabajos, cómo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo dejaron sus familias, cómo los discípulos de nuestro Señor Jesucristo estaban dispuestos, no simplemente en los momentos cuando el Señor Jesucristo llegaba a la ciudad donde ellos nacieron, sino que decían, no, aquí estamos, estamos listos con nuestras sandalias puestas, con nuestros guaraches puestos, ¿a dónde vamos? ¿Dónde nos vas a enseñar ahora? ¿Qué lección nos vas a dar ahora? ¿A qué pueblo nos vas a llevar ahora? ¿A qué ciudad nos vas a llevar ahora? Estaban dispuestos a ir, dispuestos a sacrificarse, dispuestos a caminar, porque pues no había aviones, no había carros, no había estas comodidades que tenemos ahora, pero eran personas que estaban listas, que estaban preparados para la hora que se dijera vámonos, y ahora nos vamos para Cafarnaúm, y ahora nos vamos para acá, y ahora nos vamos para allá. Estaban dispuestos. Nosotros ahora en día como que no estamos tan dispuestos, ¿verdad? Porque si hay una fiestecita en la casa de mi hermano, de mi primo, de fulano, pues mejor voy allá que ir a escuchar el mensaje o que ir a predicar el mensaje. Tenemos otras prioridades que son las que nos detienen, tenemos muchas cosas que nos detienen a enseñarle a nuestro Dios y a enseñarle al mundo que verdaderamente somos como los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahora cae la responsabilidad en nosotros, los que hemos aprendido, de ir y de llevar ese mensaje. Porque pues los requisitos para un discípulo es nacer de nuevo. Y si hemos nacido de nuevo, porque para ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo, tienes que nacer de nuevo. Según las palabras de nuestro Señor Jesucristo con aquel líder religioso llamado Nicodemo, ¿verdad? De cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. No puedes ser parte de la familia de Dios. No puedes ser parte de los hijos de Dios. No puedes ser parte de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Aunque mucha gente crea que es hijo de Dios, ¿verdad? Como le digo, muchos creen y dicen, no, yo soy bien, yo estoy bien. Yo no necesito la Biblia, yo no necesito ir y darme golpes de pecho y estar ahí. No queremos eso tampoco, sino lo que Dios quiere es que aprendamos de sus mandamientos, de su palabra, para que lo llevemos. Entonces los requisitos para un discípulo pues tiene que nacer de nuevo. Un discípulo tiene que amar a Dios. Como dice Juan capítulo 14 versículo 15, si me amáis,
Guardad mis mandamientos, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno que no estudia la palabra, uno que no ama la palabra, que no anhela leer de la palabra, pues no puede ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo. No, uno que no ama a Dios no puede ser un verdadero discípulo. Un discípulo es uno que aprende de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde vamos a aprender? ¿En la calle? ¿Con las pandillas? No. Aquí en la Biblia, en su santa Biblia, en la palabra. Un discípulo es uno que aprende, un discípulo es uno que está bajo la autoridad de Cristo. Y estar bajo la autoridad de Cristo es venir, estudiar el Nuevo Testamento, estudiar sus mandamientos, estudiar su palabra. Y lo primero que hace un discípulo es comenzar a dejar ciertas cosas que nosotros hacíamos que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Tiene que haber un cambio en nosotros, tiene que haber una transformación, tiene que haber un modo de pensar diferente, tiene que haber un modo de actuar diferente, tiene que haber un modo de vivir nuestra vida diferente, porque ahora hemos aprendido del mejor, hemos aprendido del maestro y tenemos que darle gloria y honra a su nombre para gloria de nuestro Dios, ¿verdad? En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15, dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Entonces, tenemos que reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Tenemos que permanecer en Él, en su palabra, en su enseñanza, porque un discípulo tiene que habitar en la palabra de Dios. Y lo dice muy claramente también el libro de Juan, capítulo 15, versículos 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor en Juan 15, 7 en adelante, no 1 en adelante. Juan capítulo 15, versículos 7 en adelante. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Si permaneciereis en mí, dice Cristo, ¿verdad? Es Él el que está hablando, no soy yo, no son ideas mías, ni es que quiero forzar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a todos a que crean lo que yo creo. No, son palabras de Dios, es la palabra de Dios. Si permanecieres en mí, dice Cristo, y mis palabras, no mi palabra, sino la de Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que pidiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La persona, el que se crea discípulo del Señor Jesucristo, tiene que permanecer en Él, tiene que permanecer en su palabra, tiene que llevar fruto para que pueda ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Palabras hermosas de nuestro Señor Jesucristo que describen a un verdadero discípulo del Señor, que quisiera ser yo al 100%, ¿verdad? Que quisiera que mis padres, que quisiera que mis hermanos, que quisiera que las personas que yo amo obedecieran, escucharan, porque no son palabras mías, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Si permanecieres en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, y si permanecieres en mis palabras, y si llevas fruto, nos dice a nosotros. Así que no tenemos que parar, tenemos que enseñar, no tenemos que parar, tenemos que buscar a los perdidos, no tenemos que parar, sino que tenemos que seguir, aunque encontremos personas que nos critiquen por ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, o hasta en partes como en China y en otras partes, donde no hay esa libertad de hablar de nuestro Señor Jesucristo. Hay algo que nos comentaba una vez un hermano que dijo,
en Estados Unidos y en otras partes del mundo, lo primero que se pregunta un cristiano al otro es, ¿cuántos miembros tienes? En China no. En los países donde las personas son perseguidas no se pregunta eso. Se pregunta, ¿en cuántas prisiones has estado? ¿Cuántas veces te han golpeado? ¿Cuántas veces te han humillado? ¿Cuántas veces te han encadenado? ¿Cuántas veces has sido azotado? Todas estas cosas. El sufrimiento que ellos han pasado porque no pueden revelar libremente que son siervos de Cristo, que no pueden hablar libremente que son hijos de Dios, no pueden hablar libremente que tienen la libertad de leer la palabra porque no la tienen. Y nosotros la tenemos, pero tenemos miedo. Nosotros la tenemos, pero también queremos amar al mundo. Nosotros la tenemos, pero no queremos aprender. Nosotros la tenemos, pero es que hay ciertas cosas que no quiero dejar. Nosotros la tenemos, pero es que no puedo llevarle la contraria a mi familia, no puedo llevarle la contraria a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Dice la palabra de Dios, ¿a quién prefieres? Aquel que prefiera padre y madre más que a mí no es digno de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que tenemos que entender lo que es un verdadero discípulo, porque un discípulo ama a Dios, porque un discípulo permanece en Dios, un discípulo aprende de Dios, un discípulo está bajo la autoridad de Dios, aprendiendo cada día de su palabra. Un discípulo ama a la familia de Dios más que a su familia o más que a sus amigos. Un discípulo da fruto. Un discípulo está dispuesto a sacrificar de lo suyo. Un discípulo deja todas sus posesiones, como le comentaba de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Así que la pregunta para terminar sería de reflexión. ¿Soy un verdadero discípulo? ¿O hay algo que me impide servir como un verdadero discípulo? ¿Soy un verdadero discípulo o hay algo que me estorba para no aprender y venir a ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Ojalá que cada uno de nosotros tiremos las ideas erróneas que tenemos, las enseñanzas erróneas que tenemos y vengamos a ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo para gloria y honra de nuestro Dios. Así que hermanos, vamos a terminar aquí. Muchas gracias a todos los hermanos por su atención. Siempre hay que darle la gloria y la honra a nuestro Dios por habernos amado tanto, por habernos enseñado su palabra, por habernos guiado a través de sus divinas palabras. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Y ahora sí, me voy a acercar un poco más al teléfono. Gracias a todos por sus comentarios. Gracias a todos por estar ahí, atentos a lo que Dios ha traído para nosotros. Como le digo, yo soy un instrumento de nuestro Señor Jesucristo y nunca de los nunca quiero recibir gloria y honra, sino que sea para nuestro gran y poderoso Dios. Así que una vez más, gracias a Mónica que está ahí con nosotros, a Cuquita Castro, dice, está viendo el video. No sé qué quiere decir eso. ¿Está viendo el video? Gracias por verlo. Y luego dice Cuquita Castro, buenos días, Dios le bendiga, hermanito. Que toda su familia esté bien. Otra vez gracias. Y igualmente, Mónica Pérez, hola hermano, buenos días, bendiciones para cada uno. Igualmente para usted, hermana, que Dios me la bendiga siempre. Margarita Hernández, o sea, lo que dice que está viendo el video, yo creo es algo aparte del programa de Facebook, yo creo. No sé, entonces eso no es algo que hayan escrito, pero gracias a Margarita Hernández por estar viendo. Adán Sembrano, gracias.
a Yolanda Valerio, saludos desde la Iglesia de Cristo en Santa Fe, en Guadalajara, Jalisco. Oh, saludos desde acá, desde Oklahoma, ¿verdad? A mis vecinos, porque yo soy de allá de Michoacán. A Dan Sembrano, Dios le bendiga, hermano, grandemente. Reciba saludos desde Marshall, Texas. Gracias, hermano. Reciba saludos desde Oklahoma. Gloria Salazar dice: Dios le bendiga grandemente, hermano. Saludos y bendiciones desde lo alto para todos. Igualmente, Nelly Luz, Nelly Ríos, gracias por mirarnos. Margarita Hernández dice: hermoso el mensaje, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias. Gloria Salazar, amén. Mónica Pérez, amén y amén. Gracias. Luz Nelly Ríos Moreno, buenos días para todos. Dios, no se alcanza a ver lo demás. Traté de abrirlo. Dios les bendiga. Igualmente, hermana. Esther Torres Mendoza, gracias por vernos. Ovidia Santana, gracias. Dice: Dios le bendiga. No sé por qué no puedo leer la otra parte. No se puede leer lo demás. Pero gracias, hermana, que Dios le bendiga igualmente. Chela López, gracias. Diana Medellín, gracias por ver. Chela López, saludos, hermanos, bendiciones. Igualmente, Marcelino Estrada, saludos y bendiciones. José de Morales, saludos y bendiciones. Alma Coronado también. Raúl González, Dios le bendiga grandemente, hermano. Igualmente, Raúl González, gracias por estar ahí. Alma Coronado dice: buenos días y bendiciones. Igualmente, Isa Moreno, Dios le bendiga. Delmi Guzmán, Dios le bendiga. Raúl González, yo comparto, gracias por compartirlo y que el Señor le bendiga. Estela Chávez, Dios le bendiga. Cuquita Castro dice: hermanito, gracias por recordarme a mi madre con ese canto. Ella me lo enseñó en el 2010, el Divino Compañero, y decía: el Divino Compañero, y decía: no es otro más que el Santísimo Señor. Y en ese tiempo yo no sabía nada, pues me reía. Hoy quiero cantarlo siempre y que todos lo canten. Gracias, Dios le bendiga. Igualmente, hermana, bendiciones. José de Morales, Dios le bendiga, hermano. Saludos, mi hermano, igualmente para todos. Magdis Poncio, gracias. José Raudales, gracias. Dice: Dios le bendiga a la familia. Igualmente, José de Morales dice: amén. Luz Nelly Ríos Moreno, gracias, hermano. Muy buen mensaje, Dios le bendiga grandemente. Y algo más dice por ahí, no lo alcanzo a ver, pero muchas gracias. Y dice: Suyapa Caballero, gracias por estar viendo el video. Marcelino Estrella, reciban saludos, hermanos, desde Sonora, México. Excelente mensaje, hermano. Muchas gracias, hermano. José de Morales, saludos desde Panamá. Igualmente para hermanos, saludos desde acá de Estados Unidos, Oklahoma. Suyapa Caballero, Dios le bendiga, hermano. Mónica Pérez, excelente clase, hermano, Dios le bendiga. Bueno, hermanos, creo que ahora me estoy pasando de tiempo. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Espero en el Señor que esto me ayude a mí, nos ayude a todos grandemente y que podamos alcanzar muchas personas. Vamos a terminar con una pequeña oración y ya disculpen al hermano que le toca a continuación. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, que mora en el cielo, en la tierra, en todo lugar, vamos una vez más, bendito Dios, delante de su presencia, glorificando su nombre, dándole gracias, Padre, por darnos esta oportunidad de poder estar aquí con mis amados hermanos.
Le pedimos que este mensaje pueda cambiar nuestras vidas, nuestros corazones, pero sobre todo de aquellos que no le conocen. Le damos gracias por todas las bendiciones y le ponemos siempre las peticiones de nuestros hermanos en sus manos. En el bendito nombre de su Hijo Jesucristo oramos. Amén, Señor. Dios me los bendiga a todos grandemente. Bendiciones a los que entraron al último. Dios me los bendiga grandemente. Y hasta luego, mis hermanos. Esperamos verlos primeramente Dios el próximo miércoles. Hasta luego.